Buenas tardes, docente. Hoy el grupo 6 va a hablar sobre la evolución del derecho ambiental a partir de la Declaración de Estocolmo, la Carta Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río. Siguiente PPT, por favor. Ok. eh, el derecho ambiental en la actualidad es una rama importante de nuestra mencionada carrera, pero no siempre ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que comienza la evolución de esta rama del derecho? Todo esto comienza en un periodo de 2 décadas, para ser precisos, entre 1972 y 1992, donde surgen instrumentos clave para la evolución de la mencionada rama. Estos serían la Declaración de Estocolmo en 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza y la Declaración de Río. A continuación, los compañeros presentarán cuáles son estos cambios clave que introducen los mencionados instrumentos. Doy paso al siguiente compañero. Eh, Buenas tardes con los presentes, con el profesor. Yo voy a dar una explicación acerca de la Declaración de Estocolmo de 1972. Su importancia es tal que incluso la consideran como un acta de nacimiento, algunos autores españoles. Y esto se justifica por las siguientes razones. Siguiente diapositiva, por favor. La Declaración de Estocolmo surge en teoría de una ola reaccionaria frente a la inactividad de los estados, sobre todo porque en este periodo hay muchos incidentes que a comparación de otros segmentos históricos, si bien no son tan destructivos, pero debido a la intercomunicación y sobre todo a hechos científicos que nos dan la idea de que se ha llegado a un límite en tanto en la producción económica y el abastecimiento de recursos, lo que toma esto y produce sobre todo en la gente una conciencia jurídica. Algunos autores señalan que es en este periodo donde se llega a una madurez, sobre todo ambiental, porque si bien antes se hablaba de instrumentos ambientales informales, no se había llegado a un consenso entre las naciones para establecer pautas o reglas orientadoras sobre los ordenamientos futuros. Principalmente podemos destacar en este periodo la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue una imagen que se iba repitiendo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el hombre tenía una mayor capacidad destructiva. Antes apenas se cubrían extensiones de tierra y hoy se podían modificar ecosistemas de manera irreparable. Y es por eso que en la guerra de Vietnam, una vez se demuestra que el área o el ambiente puede ser un objetivo para lograr que la destrucción del enemigo, como si sirviera de una estrategia militar. Y es tanta la importancia o el impacto que genera este suceso que incluso en la inauguración de la conferencia de Estocolmo, el ministro sueco que da la apertura de esta conferencia señala la importancia de tener esta situación. Incluso se advierte de un nuevo término, que era el ecocidio, de manera paralela al genocidio, ya que se había instaurado la idea de que el hombre con la naturaleza formaba una unidad. Tanto era así que si una parte de esta unidad se deterioraba, la otra también perecía. Y por eso se justificaba que era importante cuidar el medio ambiente. Algo también que debo resaltar es sobre el incidente de Montesano. Montesano era una empresa italiana que de manera irónica o premonitoria, a un mes de que se celebre esta conferencia, se había firmado un convenio entre el gobierno italiano, donde esta empresa Montesano se le había autorizado que puede verter ácido y dióxido de azufre en el cabo de la península italiana. Eso trajo una reacción, sobre todo, por parte de, incluso de otros países. Incluso Francia, en el año 1972, el mes de junio, eh,
llama o insta a sus pescadores a que no realicen sus actividades, porque como se había dado ese incidente de verter esa cantidad, incluso se estima que fueron 100 toneladas de esas sustancias, lo que ayudó a entender que este problema pasaba las fronteras de las naciones y que era necesario una cooperación conjunta. Y también en ese tiempo se publica un libro, The Limited of Growth, que establece ese desequilibrio que se estaba comenzando a dar ya. Ahora ya no se podía confiar en la capacidad de recuperación de la naturaleza, sino que esta era superada por creces, por la capacidad productiva y destructiva del hombre. También se dan conferencias, sobre todo la más famosa es la del Club de Roma, que era un conjunto de científicos que elaboraban herramientas políticas para que los países frenen esta invasión y esta ruptura del equilibrio. Y si bien hay reuniones anteriores a la Declaración de Estocolmo, estas no son tan formales y apenas tienen de manera intercalada o unos atisbos de esas ideas, porque la principal fue la de Estocolmo, ya que tuvo una agenda eminentemente ambiental. La que sí podemos destacar fue la reunión de Praga en 1971, en la que se establece ya no contra cualquier actividad, sino de manera genérica contra toda aquella actividad que contribuyera a la producción de contaminación. Bajo ese contexto es que surge la Declaración de Estocolmo. Siguiente diapositiva, por favor. La Declaración de Estocolmo, al ser un inicio de un intento por uniformizar la normativa acerca de la materia ambiental, tuvo deficiencias y críticas, sobre todo porque sus, eh, sus previsiones no eran vinculantes, era lo que se llama en la jurídica internacional soft law, o sea, eran simplemente vinculantes una vez que uno adoptaba o les daba ese estatus, por mientras no. Incluso se llegó al extremo de decir que eran simples sugerencias a niveles extragubernamentales, ya que se debe entender que en ese inicio había mucha disparidad, no solo en equidad, en desarrollo económico, sino también había una pluralidad en el sistema, en los sistemas económicos, también a nivel político, y esto trajo consigo la necesidad de buscar condiciones mínimas, aquellas que todos los países puedan aplicar y que sean requisitos indispensables para iniciar una nueva etapa. Ya no era la etapa de pensamiento, de teorizar, sino la de actuar. Por eso es que no son tan vinculantes sus requerimientos, porque se piensa en un punto de partida, en algo, en un piso que debe de servir de soporte para siguientes actuaciones. Y es que en esta declaración se dan 26 principios. Principalmente están asociados con el reconocimiento del derecho a un espacio digno, a un ambiente libre de agentes contaminantes y que este problema debe ser solucionado por medio de la cooperación. Siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias fueron que, por ejemplo, en varios principios, por ejemplo, la 2, la 4 y la 6, se establecían obligaciones estatales. Es decir, el Estado asumía algunas obligaciones para frenar las actividades contaminantes que sobre todo eran injustificadas e innecesarias. Se entendía que al ser humano se le tenía que proporcionar un ambiente adecuado para que desarrolle sus habilidades o simplemente eh, realice cursos de acción que sean lo que él desee, que desarrolle su proyecto de vida. Segundo fue la presión social. Una vez que se instauraron o depositaron estos principios en la sociedad, era más común la exigencia, ya que se podía decir que el Estado, frente a la persona, estaba obligado a cumplir estos fines que ya eran adoptadas en 1972. Tercero, podría también decirse que se establece un derecho fundamental y se reconoce esta dependencia entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Y finalmente se puede considerar la Declaración de Estocolmo como un punto de inflexión, porque antes de la Declaración de Estocolmo no se había visto grandes esfuerzos por lograr una pauta en materia ambiental. Y es después
de 1972, que ya devienen una ola del boom ambiental, porque se generan nuevos instrumentos que recogen algunos principios, se establecen nuevas instituciones, hay países, por ejemplo, que ya incluyen en su planeamiento presupuestal una cuenta dedicada a la protección del ambiente, y es ese impacto social y político que da inicio a lo que nosotros llamamos el derecho ambiental moderno. Eso sería todo. Gracias. Bien, buenas tardes. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bien. Continuando con esta parte de la exposición, ahora me toca exponer en referencia a la Carta Mundial de la Naturaleza. La Carta Mundial de la Naturaleza fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de octubre de 1982, mediante la resolución 377. Su aprobación lo podemos enmarcar dentro de un contexto internacional marcado por una alarmante preocupación que se estaba dando en relación al menoscabo ambiental, que había comenzado a tomar mayor notoriedad a partir de los años 60 y 70, mediante el surgimiento de movimientos ecologistas y la constatación que se estaba dando entre los impactos ambientales de la industrialización y el crecimiento económico desmedido. Ahora, en relación al contexto de la aprobación, podemos tomar como antecedentes y tal como expuso mi compañero anterior, podemos mencionar la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, de 1972, en donde se celebró la primera conferencia mundial y se posicionó el medio ambiente como centro de la agenda internacional, además de originar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Otro antecedente que también podemos mencionar es el Club de Roma de 1972, donde se advierte sobre los peligros del notable aumento económico sin control enmarcado en un mundo con recursos limitados. Por ello es que nace la iniciativa de la Carta Mundial de la Naturaleza, impulsada de manera principal por los países preocupados por la situación del medio ambiente y por la necesidad de poder establecer principios éticos y mecanismos universales para la protección y conservación de naturaleza. Dicha carta fue aprobada por 111 votos a favor, 1 en contra y 18 abstenciones. El único voto en contra fue por parte de Estados Unidos, bajo el fundamento de que podría limitar el desarrollo económico, además de perjudicar la soberanía nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasaré a detallar lo que vendría a ser la importancia jurídica y política que tiene la Carta Mundial de la Naturaleza. Si bien podemos mencionar que la Carta Mundial de la Naturaleza no es vinculante a un tratado internacional, sí podemos precisar y detallar que actúa como una guía de acción moral, con 24 artículos divididos en principios generales, funciones y aplicación. Su valor principalmente radica en la capacidad de influir en el desarrollo del derecho ambiental internacional, las políticas públicas y en su rol de concientizar sobre la prevención y protección del medio ambiente. Dentro de la importancia jurídica podemos mencionar el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza. La Carta establece que la naturaleza tiene un valor propio, más allá del beneficio o la utilidad que podría tener en este caso para los humanos. Es un principio clave para el derecho ambiental moderno. Como segundo punto, podemos detallar que recoge principios, contiene normas que han servido de fundamento de guía para legislaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo el principio de precaución, la conservación de la biodiversidad, uso sostenible de los recursos, entre otros. Otro punto que también podemos detallar es la legitimación de políticas públicas ambientales. Gobiernos y tribunales han citado
la carta como fuente de inspiración e interpretación en elaboración y aplicación de leyes ambientales. Dentro de lo que podemos detallar de la importancia política es el compromiso político global. Fue adoptada por un amplio consenso de comunidad internacional, reflejado en la voluntad política colectiva, ¿no? Para proteger la naturaleza. Además de ello, un marco ético internacional, dando una perspectiva, una visión de una ética común en relación entre la naturaleza y el hombre. Esto sirve de base y fundamento para foros internacionales y negociaciones multilaterales, además también de servir como un instrumento, ¿no? Para la sociedad civil. Ha servido de herramienta, de mecanismo para organizaciones ambientales y ciudadanas, para exigir, en este caso, a los gobiernos una mejora en los planes, en las leyes, en las políticas más sostenibles en relación al medio ambiente. Ahora, como último punto, pasaré a un caso donde hemos podido recabar dicha información. Intentamos buscar en el ámbito nacional, sin embargo, no existe una jurisprudencia ampliamente conocida en la que se haya explicado o utilizado explícitamente en el Perú. No obstante, sí presenta una influencia indirecta para la elaboración de diferentes normas. Buscando por la región, nos encontramos un caso que vendría a ser la sentencia C-632 del año 2011 de la Corte Constitucional de Colombia, donde se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Nacional de Recursos Naturales relacionadas con el aprovechamiento forestal. Asimismo, y cabe detallar que se expone la importancia de garantizar la protección del medio ambiente dentro del marco jurídico nacional, garantizando que las actividades económicas no afecten la sostenibilidad ecológica. Dentro de dicha sentencia se extrae de la Carta Mundial de la Naturaleza principios importantes, ¿no? Como por ejemplo el respeto a la naturaleza, es decir, la naturaleza tiene un valor por sí misma, no solo como instrumento en aras del beneficio humano. Como segundo punto, la conservación y el uso sostenible. El aprovechamiento de los recursos deben de realizarse procurando la integración de los ecosistemas, la integridad de los ecosistemas. Como tercer punto, tenemos la responsabilidad del Estado. El Estado tiene el deber de garantizar la protección y la restauración del medio ambiente, a fin de garantizar no solamente la población actual, sino también para futuras generaciones. Y la ética ambiental, ¿no? Adoptar medidas y planes a fin de poder generar una visión hacia el futuro, de reconocer de manera legítima toda la vida existente dentro del planeta Tierra. Cabe señalar que dentro de la sentencia, la Corte declara de manera constitucional todas las normas cuestionadas, pero esto siempre tiene que ser a la mano de la aplicación en armonía de los principios internacionales, especialmente de la Carta Mundial de Naturaleza. Asimismo, se reafirma el compromiso constitucional en relación a la protección del medio ambiente como pilar fundamental del desarrollo sostenible y del derecho ambiental internacional. Eso sería todo de mi parte. Le doy pase a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bien, a continuación, yo les voy a hablar sobre la Declaración de Río de 1992. La Declaración de Río es un documento que establece 27 principios que serán clave para el desarrollo sostenible. Dentro de sus antecedentes más importantes tenemos a la Declaración de Estocolmo y la Carta Mundial de la Naturaleza. Esta fue una conferencia de las más significativas porque en el mundo se empezó a tener una mayor conciencia y preocupación por la conservación del medio ambiente y el cambio climático. Y está más allá de ser meramente científica, ya que estuvo muy marcado por un tema económico y se le da la importancia a la relación que se tiene la naturaleza, la sociedad y la economía, ya que estos están interconectados y evolucionan juntos.
La Declaración de Río, valga la redundancia, se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio con motivo del 20 aniversario de la primera conferencia sobre el medio ambiente humano que se realizó en Estocolmo en 1972. Esta cumbre, esta cumbre reunió a líderes políticos, científicos, representantes de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de 179 países. El objetivo principal fue producir un plan de acción a largo plazo que orientará la cooperación internacional y las políticas de desarrollo planteadas para el siglo XXI. Siguiente PPT, por favor. Gracias. Respecto a la importancia jurídica, la Declaración de Río nos presenta 27 principios rectores en su documento. Si bien no es un tratado vinculante, sus principios han servido de guía para el derecho ambiental y ha promovido el desarrollo sostenible. Como principales principios, valga la redundancia nuevamente, tenemos el principio 2, que trata sobre la soberanía y la responsabilidad ambiental que tienen los estados. Tenemos el principio 10, que versa sobre el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Asimismo, se promueve la participación ciudadana en la toma de decisiones con temas ambientales. Tenemos el principio 11, que resalta la importancia de contar con una legislación ambiental eficaz. Y el principio 15, que es un principio precautorio, ya que el Estado debe tomar medidas necesarias para proteger el medio ambiente. Además, la Declaración de Río tiene un impacto en el derecho nacional, ya que muchos países han incorporado sus principios en sus constituciones, en sus leyes ambientales, en políticas públicas. Por ejemplo, en el caso del Perú, tenemos una influencia de parte del principio 10 mediante un decreto supremo que aprueba el reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Además de la importancia jurídica, tenemos una importancia política, ya que fortalece la cooperación internacional, ya que dentro de sus principios se promueve bastante la colaboración entre países, especialmente para apoyar a naciones en desarrollo y que su transición sea siguiendo modelos sostenibles. Además, tiene una participación multisectorial con una conciencia global, ya que se impulsa a integrar lo económico, lo social y lo ambiental, además de fomentar una conciencia global sobre la importancia del medio ambiente, ubicándolo en el centro de agendas internacionales y reconociendo que los desafíos ambientales están conectados con el bienestar, la estabilidad económica y la política en el mundo. Un caso donde se tiene influencia por parte de la Declaración de Río, a la fecha a la que estamos, hace poquito, en el año 2024, se dio la declaratoria del río Marañón y sus afluencias como titular de derecho. Esto surge a través de una acción de amparo que fue interpuesta por Mariluz Kanakiri Muyari, que es la presidenta de la Federación Huayna-Cana Camatawara-Cana y miembro de la comunidad nativa Chapajilla. Ella, junto a otras 4 mujeres de la comunidad, demandaron a Petroperú, al Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua, al Ministerio de Energía y Minas, entre otras instituciones y entidades, debido a que habían grandes impactos ambientales causados principalmente por el funcionamiento del oleoducto norperuano y la inacción del Estado y las instituciones públicas ante esta situación. Dentro de sus pretensiones principales, tenemos el reconocimiento del río Marañón y sus afluentes como sujetos de derecho. Asimismo, también piden que se haga la construcción o la constitución del Consejo de Cuenca Interregional del río Marañón y que ésta tenga participación indígena. Además, se busca el reconocimiento y nombramiento por parte del Estado y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón. Además, el mantenimiento efectivo del oleoducto norperuano, específicamente sus tramos tramo 1, 2
y el ramal norte, y asimismo se busca una actualización del instrumento de gestión ambiental del oleoducto norperuano. La declaración de Río entra como referencia en este debate, ya que se subraya bastante el papel importante que tienen las comunidades, las poblaciones indígenas, ante la defensa del medio ambiente. Siendo así que se menciona el principio 22, que trata sobre las poblaciones indígenas y sus comunidades, desempeñando un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Y el Estado debe reconocer y apoyar debidamente su identidad, su cultura, los intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. Esta sentencia fue ratificada en segunda instancia en octubre del 2024 y la Corte Superior de Loreto, de Justicia de Loreto, reconoce al río derechos. El río tiene derechos como fluir libremente, estar libre de contaminación, conservar su biodiversidad, ser protegido y restaurado. Y además se ordenó la creación de un consejo de Cuenca del Marañón con participación indígena, y esta participación cuenta con voz y voto. Asimismo, se reconoció a las comunidades como guardianes del río. Esta sentencia marca un precedente jurídico importantísimo, ya que sirve como base legal para proteger a otros ríos y ecosistemas en el Perú y América Latina bajo la misma figura jurídica. Y además puede ser utilizada como argumento en futuras demandas ambientales. Gracias. Le doy pase a mi compañero. Vamos con las conclusiones. Como hemos visto en la exposición de mis anteriores compañeros, hemos podido ver que este periodo de 2 décadas ha sido clave para el derecho ambiental. Comenzando con que en este periodo de tiempo se cambió la forma de ver la importancia del medio ambiente, siendo el primer paso la Declaración de Estocolmo, quien pone sobre la mesa el tema de la relación entre el medio ambiente y el bienestar humano. Claro que siguiendo un comienzo, se enfoca más en el bienestar del hombre. Luego viene la Carta Mundial de la Naturaleza, quien nos muestra ahora sí el valor intrínseco de la naturaleza, donde promueve su protección, más allá de que le haga bien o no a la humanidad. Por último, la Declaración de Río, que consolida la interdependencia entre desarrollo y sostenibilidad, estableciendo que la protección ambiental es un pilar de progreso tanto económico como social. También vemos que en este periodo de tiempo, estos 3 instrumentos influyen a que la conciencia ambiental de ser nula pasa a tener una visión proactiva. Y también podemos ver cómo evoluciona la relación entre soberanía y responsabilidad ambiental. ¿Esto cómo lo podemos evidenciar? Pues con los mencionados principios que previamente dijeron los compañeros. Y estos principios incluirían lo que serían las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Por último, vemos que cambia la lucha contra la contaminación, siendo que en el principio se buscaba remediar, curar al medio ambiente, y luego pasamos a prevenir, que es lo que incluye la Carta de la Naturaleza. Y finalmente, en Río, vemos el principio precautorio, donde ya no nos basamos en la incertidumbre científica. Entonces, en resumen, en este recorrido entre 1972 y 1992, vemos la maduración del derecho ambiental, pero no hubiera sido posible sin estos 3 instrumentos. Eso sería todo por parte del Grupo 6. Muchas gracias.